3 camiones y encuentran mensajes del crimen organizado en la zona fronteriza de Chiapas. Ya llegaron las autoridades a hacer vigilancia en la zona. El presidente López Obrador informa que pedirá ayuda de su homólogo alemán para encontrar a María Fernanda Sánchez, mexicana desaparecida en Berlín. Xóchitl Gálvez presenta escritos en la Fiscalía General de la República. Afirma tener disposición de colaborar para verificar sus cuentas. Y en los deportes continúan los duelos de la League Cup. Haremos un corte de caja sobre cómo le ha ido a los equipos mexicanos. Buenas noches, los saludo con muchísimo gusto a nombre del titular de este espacio, Pedro Gamboa. Permítanme acompañarlo en los próximos minutos para que termine este lunes bien informado. Lo más importante que ha ocurrido el día de hoy, aquí lo va a encontrar. De esta forma fue como reporteros y camarógrafos quedaron atrapados en medio de una de las balaceras que ocurrieron anoche en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando policías estatales fueron atacados por hombres armados. El saldo fue de un agente asesinado y otro más herido, así como un presunto sicario muerto y una persona detenida. La primera agresión sucedió justo afuera del Hospital General cuando policías custodiaban un vehículo donde se trasladaba a internos del Cerezo de Ciudad Juárez para que recibieran asistencia médica. Posteriormente se dio otro enfrentamiento donde hubo un detenido, pero no se dio a conocer su identidad. Eso en Chihuahua, porque en Zacatecas también se registró un enfrentamiento, solo que esta vez entre civiles armados. Los hechos ocurrieron en el municipio de Loreto, donde desde el fin de semana y hasta esta madrugada se dieron hechos de violencia. Habitantes dieron parte a las autoridades, quienes implementaron un patrullaje especial en el que encontraron 3 vehículos incendiados y baleados, además de 2 cuerpos de hombres que habrían participado en el enfrentamiento. No hay detenidos, pero los vecinos registraron en video los balazos. Lugar que también tuvo un fin de semana complicado, violento, fue Colima, donde entre ambos días sumaron 8 personas asesinadas. El sábado mataron a 2 hombres con un arma de fuego en la capital del estado y luego incendiaron la casa con los cadáveres adentro. También en Manzanillo fue asesinada una adulta mayor, mientras que un hombre fue asesinado en Coquimatlán. Además, se encontraron los restos de varias personas en Villa de Álvarez, así como en Comalá. Y nos vamos hasta Chiapas, donde también, desgraciadamente, se registraron hechos de violencia en la zona fronteriza y se encontraron mensajes del crimen organizado. Jonathan González tiene todos los detalles. Cuéntanos, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Liliana? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Chiapas para informarte que luego de que en esta mañana se registrara el incendio de 3 vehículos en el tramo carretero frontera Comalapa-Mazapa de Madero, fue alrededor de la 1 de la tarde que elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y también de la Policía Estatal liberaron esta vía de comunicación, remolcaron las 3 unidades y pues ya los vehículos están transitando de forma normal. Pues también comentarte que la población de frontera Comalapa, tanto también de Mazapa de Madero, pues está muy temerosa de que se pueda registrar pues una nueva balacera como la que hubo en el mes de mayo.
Sin embargo, pues los elementos de las fuerzas de seguridad ya están realizando pues algunos operativos en esta zona y también están pues en algunos retenes haciendo pues las labores de garantizar la seguridad de la población. Este es el reporte que tenemos por el momento desde Chiapas. Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias por este reporte y seguiremos pendientes porque la situación en Chiapas no ha sido nada fácil en las últimas semanas. Regresamos a la Ciudad de México porque la Fiscalía de Justicia pondrá en marcha un programa de recompensas para que los habitantes proporcionen información que ayude a detener a los principales generadores de violencia que operan en la capital. La fiscal Ernestina Godoy detalló que este programa se realizará en conjunto con el gobierno de la ciudad para fortalecer los esfuerzos de su corporación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le hemos llamado programa de recompensas, en donde tenemos ubicados a generadores de violencia, que incluso algunos cuentan con orden de aprehensión, no solo de la ciudad, y vamos con ese gran programa de recompensas para que sea también la ciudadanía quienes nos ayuden, aparte de todo el trabajo que se hace de coordinación con la Secretaría, que es muy importante, todo el tema de inteligencia que tenemos juntos. Y ya que estamos en temas de la Ciudad de México, se cumplieron 8 años de la masacre en la colonia Narvarte. El día de hoy, familiares de las 5 víctimas dieron a conocer nueva información del caso. Y justo para hablar más de este tema, saludo con gusto a nuestro colaborador Temoris Greco. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Liliana. Pues hacer un corte de caja, 8 años después, ¿qué hay de diferente? ¿Qué es lo que se ha dado a conocer el día de hoy también? Mira, los familiares y sus representantes mostraron su descontento porque la Fiscalía, antes Procuraduría, no ha querido llegar tan lejos. No les interesa descubrir quiénes son los autores intelectuales del crimen, o sea, quiénes lo pagaron, quiénes lo idearon, a quiénes beneficia este crimen, y además han querido limitar el alcance de las personas involucradas a 3. Hay 3 personas ya en prisión, pero dos de ellas, bueno, ya se ha detectado que durante años la Procuraduría escondió que eran 5 los involucrados, al menos 5, y eran 3 vehículos y no 2, como se había dicho. Hay una película que se llama A Plena Luz, un documental que está disponible en plataformas ahora, en donde se muestran todas estas evidencias. Y lo que descubrieron y presentaron hoy es que hay una persona, un agente que está actualmente activo, un agente del Ministerio Público que está activo en la Fiscalía, que se llama Luis Javier García Saldaña, y resulta que él es, por un lado, él es suegro de uno de los que están presos, es una amistad de otro de los que están presos, pero lo más grave es que es el papá de una persona, Alejandro N., así es como se presenta, que Alejandro N. aparece, su teléfono aparece 2 veces en el escenario del crimen. Uno justamente en el momento en el que se está cometiendo el crimen y otro unas horas después cuando la policía ya había llegado al crimen. La Procuraduría en ese momento no investigó a Alejandro N., dijo que alguien les había dicho, aunque el teléfono está registrado a su nombre, ellos dijeron que alguien había dicho que no era suyo, que era de otra persona, y por eso no lo han molestado, y resulta que es hijo de este agente del Ministerio Público. Ha sido todo un proceso de 8 años, pues lleno de muchas irregularidades, en donde incluso pruebas se han perdido. ¿En qué momento también se encuentran parados estos procesos y estas investigaciones? Los familiares están molestos. De hecho, hoy anunciaron la ruptura del diálogo porque no se avanza más. La Procuraduría, hoy Fiscalía, se quiso dar por satisfecha con la aprehensión y la condena de estos tres hombres cuando se ve que más. Y sobre todo, o sea, tú tienes que saber quién ordenó esto, o sea, por qué causa. Hay varias líneas de investigación, una que conduce al gobierno de Veracruz, en particular Arturo Bermúdez Zurita, que entonces era secretario de Seguridad Pública del gobernador Javier Duarte, otra que tiene que ver con una trama de tráfico de drogas. No se han explorado estas líneas y además es esta protección
a Alejandro N. y a un quinto implicado que no se sabe quién es, pero que podría resultar que también tuviera que ver con este agente del Ministerio Público o con otra persona. El problema es que no avanzan, hay un estancamiento, y hoy estuve conversando con el representante legal de las familias, con David Peña. Le pregunté, bueno, ¿cuál es la diferencia de actitud entre la antigua Procuraduría, la que tenía el caso, la de Miguel Ángel Mancera, y la actual? Y él dijo, la diferencia es de discurso, no es de actitud. Uy, eso me parece delicadísimo. Y ahora que se da este rompimiento, ya hubo un nuevo acercamiento por parte de la Fiscalía, un intento de decir, oye, no, a ver, tranquilo, vamos a recapitular un poco, o no ha habido, ya que se ha dado este aviso de rompimiento de diálogo, no ha habido alguna reacción ante esto. Desconozco si esta tarde lo ha habido. En la mañana, cuando las familias dieron su conferencia de prensa, habían roto con ellos. Completamente. Ok, bueno, y también lo cierto es que ha habido muchas inconsistencias también en lo que tú mencionabas, que son los autores intelectuales. ¿Te han dicho, o sea, qué les dicen las autoridades cuando piden investigar a los autores intelectuales? ¿Cómo se le puede dar largas y vueltas a ese tema? No sé exactamente la Fiscalía actual, sí sé que la Procuraduría anterior, porque fue esa la que encontró a las tres personas que están ahora, que Patricia Espinosa en particular, que es hermana de Rubén Espinosa, el fotógrafo que le tomó fotografías a Javier Duarte, que lo incomodaron, y que por eso Rubén Espinosa vino hacia México, vino a buscar refugio. Él pensó que fuera del estado de Veracruz estaría bien, en la capital de la República, y hasta acá fue este asesinato. Pati Espinosa les exigió en aquel momento al procurador Ríos Garza, que era el de Rodolfo, sí, le exigió que se descubriera por qué habían matado y quién era el autor intelectual. Y en ese momento les dijeron que bastaba con saber quiénes eran los ejecutores materiales. O sea que en México no importa quién ordena un asesinato, con que agarren al que disparó, o a uno, o al chofer, o al que estaba de halcón, con eso basta. Con eso basta. Y sin duda alguna, aquí me parece bien importante que tengamos memoria de eventos que pasaron. A veces dice la gente, ya pasó hace 8 años, ¿qué? No, es que hay que... O sea, es un peregrinar que han tenido las familias 8 años, démonos cuenta de eso, en donde no se ha tenido justicia, y como desgraciadamente, muchos casos más. Temoris, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, y vamos a seguir pendientes a ver si hay alguna respuesta por parte de la Fiscalía ante este rompimiento, alguna reacción. Así es. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. En fin, oiga, qué difícil es acceder a la justicia. En otras cosas, en su último día de trabajo en México, el grupo interdisciplinario de expertos independientes pidió al gobierno federal difundir información clasificada sobre el hecho del caso de Ayotzinapa. En un mensaje escrito firmado por Angela Huitrago y Carlos Beristain, denunció que a lo largo de su estancia en el país, la investigación estuvo sujeta a presiones externas que provocaron, dice tal cual, traumatismo dentro de la propia unidad. Destacó la colaboración y apertura que brindó el presidente López Obrador en este caso, pero reiteraron que las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina no han entregado información completa a la investigación. También señaló que el caso todavía no está resuelto, pues el Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. En otras cosas, la Policía Nacional Española detuvo en Madrid al representante en Europa de los Zetas. A pesar de no dar el nombre del detenido, detalló que en total se detuvieron a 5 personas y además fueron asegurados 400 kilos de cocaína, 220,000 euros en efectivo, 2 coches, 10 teléfonos y documentos de interés. Con esto, según las autoridades, se da el segundo gran golpe en contra de organizaciones criminales mexicanas en España que tratan de asentarse en aquel país. Ahora, un juez dictará su ingreso a prisión en espera de ser reclamados. Y en otras cosas, sobre el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, esta mexicana desaparecida en Berlín, Alemania, el 22 de julio, la policía de ese lugar informó que continúa con la búsqueda de la mexicana, pero no ha obtenido hasta ahora ninguna pista sobre su posible paradero. Detalló que en estos momentos están examinando los dispositivos electrónicos de la joven de 24 años de edad.
Y justo sobre este caso se refirió esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que pedirá ayuda de su homólogo alemán para reforzar la búsqueda de la joven. Incluso mencionó que la nueva Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva titular, Alicia Bárcena, será la encargada de realizar esta petición. También descartó usar una carta para llevar a cabo la comunicación entre ambas naciones, ya que aseguró no es un método rápido. Alicia Bárcena, la secretaria, está atendiendo personalmente este caso. Hoy le vamos a pedir que informe. Vamos a que Alicia Bárcena lo atienda y que a través de ella se vea si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude. Tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania. No, tiene que ser por otra vía, más rápida. El día de hoy se cumplen 26 días de la desaparición de Carlos Tomás Aranda, joven de 30 años originario de Oaxaca, que fue visto por última vez en una ciudad canadiense. Familiares y organizaciones continúan con su búsqueda, sin embargo, han dicho que podrían ir a Palacio Nacional para pedir ayuda. Carlos Tomás Aranda Burgoyne, de 30 años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, lleva 25 días desaparecido. Tras concluir la licenciatura en Turismo y Desarrollo Sustentable en la Universidad Autónoma del Estado, vendió su motoneta y otras pertenencias para marcharse a Canadá en busca de mejores oportunidades. Pero no se fue solo. Lo acompañaba su amigo Ángel. Despegaron el 1 de julio hacia Toronto y lo vieron por última vez el 7 de julio en la ciudad de Osoyos, donde estaba hospedado mientras conseguía empleo temporal en una granja. Fue Ángel quien avisó. Yo me enteré a través de una llamada que me hicieron el día viernes, el 7 de julio. El hermano del amigo de mi hermano se comunicó conmigo a través de una llamada telefónica y me comentó los hechos. Él me dijo que mi hermano había desaparecido, que él estaba haciendo lo posible por buscarlo y que ya había puesto una denuncia con la policía local. Días después, la familia descubrió que había sido secuestrado, pues recibieron llamadas telefónicas exigiendo el pago de un rescate. El lugar donde desapareció mi hermano fue en un complejo de Osoyos que se llama Brian Fruit. Después de que él desapareció, fue visto por última vez en un hotel a través de unas cámaras de seguridad. Él estaba pidiendo ayuda en ese hotel. Sin embargo, no pudieron auxiliarlo de alguna manera porque él no domina el idioma. ¿Y estas personas que están aquí, quiénes son? Esas dos personas son dos personas que conocieron en Canadá una semana antes de su desaparición, de nombre Antonio y Omar. Entonces comenzó el calvario. El padre de Tomás está en Canadá, presionando a las autoridades, mientras su esposa, Ana María, se puso mal y está hospitalizada. En México, la familia ha recurrido a la Cancillería, la Fiscalía General de la República y la estatal, e incluso a la Interpol. Grupos y organizaciones de búsqueda se han sumado y no descartan llegar hasta Palacio Nacional para pedir ayuda. Lo que sí hemos dicho en la escuela, que posiblemente vayamos a una mañanera de la República para que pues, ya es más directo, ¿no? Y vea la presencia de nosotros, que sí nos interesa bastante, que aparezca Carlos Tomás Aranda. Desde Oaxaca, con información de Óscar Rodríguez, Milenio Noticias. Oigan, otras cosas, esta mañana el presidente López Obrador informó que en 3 meses estará lista la actualización del censo de personas desaparecidas en el país. Durante su conferencia, el mandatario aseguró que con el fin de dar datos más exactos, le solicitó a los servidores de la nación recopilar la información casa por casa. Aseguró que en torno a este tema hay mucha politiquería y que es necesario aclarar cómo se está llevando a cabo el trabajo. También afirmó que su gobierno trabaja para apoyar a las familiares de las víctimas.
Oiga, por cierto, hablando de personas desaparecidas, le cuento que en Hidalgo las autoridades locales emitieron una alerta Amber para buscar a María de Los Ángeles Bernabé, de 11 años de edad, quien fue vista por última vez el 30 de julio en el municipio de Atotonilco el Grande, y desde entonces se desconoce su paradero. Otra alerta más fue emitida para localizar a Ever Michelle Horta, una adolescente de 13 años de edad, quien desapareció el 27 de julio en el municipio de San Felipe Orizatlán. Ahí tiene usted las imágenes. Cualquier información sería de gran ayuda para sus familiares. Por cierto, una semana de que 2 niños de tan solo 6 y 8 años de edad fueran abandonados por su madre en un cine de Cancún, Quintana Roo, el día de hoy el fiscal del estado, Raciel López Salazar, dio a conocer que la mujer ya no se encuentra en la entidad, por lo que supone, oyó luego de este hecho. Se destacó que los niños podrán haber sufrido algunas situaciones de violencia familiar, manifestando el compromiso de garantizar su seguridad y resguardo en el DIF de Benito Juárez. Además, dice el fiscal que se está trabajando en la solicitud de medidas cautelares para proceder con la detención de la madre por el delito de abandono. Desgraciadamente, pues todavía no pueden ser recogidos, por eso de alguna manera, por familiares cercanos. En su momento los buscó la abuelita y una tía, pero no pudieron con documentos comprobar el parentesco. Así que estos niños, estos pequeñitos, pues siguen en el DIF del estado. El abandono infantil en México se ha convertido en un problema de gran dimensión en los últimos años. De acuerdo con las cifras del INEGI, en el 2022 se contabilizaron cerca de 1.600.000 niños, niñas y adolescentes que viven sin sus padres, quedando en situación de orfandad. Esto puede tener varias causas: la pobreza, la falta de educación, migración o violencia doméstica, por mencionar tan solo algunos de los casos. Para las infancias que lo sufren, pueden traer consecuencias sin duda a corto y largo plazo: problemas de salud mental, ansiedad y depresión. Y vaya, imagínese usted lo que es ser un pequeñito, un niño, niña, adolescente que es abandonado. Para hablar más sobre este tema, saludo con gusto a Juan Martín Pérez, él es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias por estos minutos, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. El abandono infantil ha sido un tema que desgraciadamente ha estado muy presente en los últimos meses, o simplemente ahora conocemos más de los casos, porque hemos visto el abandono de bebés, incluso de recién nacidos, que literal a las horas de haber nacido son abandonados en la calle. Tenemos uno de este fin de semana que fue en una iglesia. Vamos, ¿qué pasa en particular con el tema del abandono de nuestras infancias? Fíjate que hay varios factores, como lo has mencionado, unos de carácter estructural, otros de carácter, digamos, institucional y particularmente de carácter personal. Los estructurales son esencialmente la pobreza, donde además estructuralmente la responsabilidad de los niños y niñas se deja a las mujeres, y esto obviamente sobrecarga en muchas ocasiones la posibilidad real de hacerse cargo de sus hijos e hijas, cuando además la red social o su entorno no es favorable. Y en el segundo ámbito institucional, no existen programas para poder acompañar a estas jefaturas de familia femeninas, que en nuestro país cada vez van creciendo más, de acuerdo a los propios datos que el INEGI ha aportado y que el Consejo Nacional de Población alerta. Tenemos cada vez más mujeres solas encabezando las familias, además con dificultades o serias dificultades económicas, y por varios factores también una reducción de la red social de apoyo. Y hay un elemento también personal, problemas de salud mental, posiblemente depresión o algún otro tipo de padecimiento, que hace entonces que ante la falta de red social, pobreza extrema, falta de oportunidades, conflictividad, quizás en un contexto familiar, y los problemas de salud terminen con impactos en vida en estas personas, sobre todo mujeres que están en una condición de exclusión y que van a afectar a sus hijos e hijas en 3 grandes elementos. Uno, que puede ser negligencia, es decir, están con ellos y con ellas, pero descuidados en su higiene, alimentación, pueden no ir a la escuela. Y hay que ser muy claros, esto es una responsabilidad de ambos padres, papá y mamá. Si hay una separación, eso no exime de responsabilidad al padre biológico, está obligado por ley, se llama responsabilidad parental. Otro elemento también es que cuando ocurren condiciones, en el caso de mujeres jóvenes sobre todo,
que tienen un embarazo no deseado y que terminan abandonando al bebé, es nuevamente porque los contextos familiares e institucionales fallaron antes de tiempo. Y tenemos por otra parte la orfandad, que esa solamente se adquiere o sucede cuando uno o ambos padres y madres murieron. Antes de ello hablamos de abandono. Y sí, lamentablemente están incrementando los casos, y no solamente en México, en América Latina, porque está directamente vinculado a condiciones estructurales de pobreza extrema, y agregaría también que lo tenemos mucho en la región por temas de migración. Entonces, los niños y niñas ya terminan después siendo muy complicado trasladarse con ellos en las rutas migratorias, y varias de ellas están siendo abandonados, no solamente en México, también en Centroamérica. Y nuevamente aquí las instituciones en este caso el Estado mexicano, están obligadas a buscar en primera instancia la familia hasta el 4º grado. Las instituciones, de acuerdo a la Convención, de acuerdo a la Ley de Derechos de Niños y Niñas, tienen que ser la última opción en espacios supervisados y por el menor tiempo posible. Entonces, estos 2 niños específicamente en Cancún tiene que buscarse el mecanismo para que puedan ser reintegrados con su familia, porque lo que están viviendo, y el público seguramente lo podrá comprender, perder a su mamá en un cine, desconocemos los motivos de esta persona, y después estar en una institución que por muy linda o comida rica que le den, no es su familia, no es su entorno, y esto puede revictimizarles. Por eso es que sería importante que las autoridades coloquen sus esfuerzos en la reunificación familiar lo antes posible, y por supuesto buscar a la madre, verificar que esté en buenas condiciones de salud, que no haya sido víctima de un delito, y que se haga cargo legalmente de su falla por la responsabilidad parental que tiene. Y aquí anotaría un tema sensible, si me permite, Liliana, brevemente, y es que noto un discurso muy criminalizante para la señora en las autoridades y en las redes sociales. Y por supuesto que el hecho no es apropiado de ninguna manera, pero necesitamos primero encontrar a la persona, saber cuál es su condición, qué sucedió antes de dar un veredicto, incluso de hablar de fincarle responsabilidades legales. Hay una familia extensa, hay que priorizar ese vínculo, localizar a la persona, y con la certeza que tiene su integridad plena, entonces ya procede cualquier vía de la fiscalía y por supuesto después lo judicial. Pero esos niños tienen que ser prioridad para la actuación de las autoridades, de los medios de comunicación y de su familia extensa. Juan, 2 cosas. La primera de ellas, yo creo que tienes mucha razón, en medios y también en la sobremesa, de repente que llega a ver esta plática sobre el caso de estos 2 pequeñitos, juzgamos de manera muy dura a la mamá diciendo, no, es que no hay motivos para abandonarlos de esta forma. Bueno, pues vamos a escuchar a la señora, posiblemente, o sea, son muchas las opciones, incluso ella también puede ser víctima, entonces habrá que verlo. Y en la otra, Juan, yo te quería preguntar, México ha firmado convenciones, puede estar en nuestras leyes. Tú dices, sí tiene la obligación de buscar hasta en la 4ª, sus familiares, hasta la 4ª generación. Pero, vamos, Juan, en la práctica esto es prácticamente imposible. O sea, en la práctica no lo hacen nuestras autoridades, no están sensibilizadas. Realmente, ¿qué es lo que tú has visto? Hay muchos niños que ya están institucionalizados, pasan muchos años, pasan toda su niñez y juventud en las instituciones. Algunas buenas y otras no tantas, la verdad, porque hay unas que no son tan buenas. Pero en la práctica, esto es nulo. O sea, no se hace lo que está escrito. ¿O me equivoco? Tal cual. Sí, no, totalmente de acuerdo, y precisamente la tarea que muchas y muchos tenemos a lo largo de décadas es exigir que las leyes no sean papel mojado. Tenemos más de 33,000 niños en albergues literalmente abandonados por el Estado y por las instituciones y sus propias familias, porque ahí entran situaciones de falta de sensibilidad, como tú lo apuntaste, para las y los funcionarios, falta de profesionalización y un sentido bastante perverso de su función, y es que es más rápido meterlos a un albergue, olvidarse de ellos como un expediente, que hacer la tarea que corresponde. Claro. Es decir, solo por notas de prensa, no tengo los elementos y no quisiera ser irrespetuoso con el trabajo del DIF de Quintana Roo, pero rechazar a esta familia, a los abuelos que se acercaron para recuperar a los 2 niños, digamos, abandonados en este cine, está bien, se puede entender si no cubren los criterios, pero sería mejor escuchar que el sistema DIF está buscando hasta 4º grado del vínculo familiar
para que los niños y niñas no entren en un albergue. La buena noticia no es que entren en el albergue, la buena noticia es encontrar a alguien de su familia y por supuesto a su mamá primero, y al mismo tiempo implica que sigamos, y agradezco muchísimo tu periodismo de infancia, porque precisamente lo que tenemos que hacer notar es que esta es obligación de la autoridad para que los niños y niñas estén bien y que las leyes no sean papel mojado. Porque ¿sabes qué sucede, Liliana? Que se inhibe la denuncia, claro, porque la gente dice, ¿para qué? Pues porque nadie hace caso, no cumple, no hace nada, y eso va en contra de los niños y niñas que requieren apoyo y atención. Sin duda alguna es todo un tema, porque también tú mencionabas el tema de la separación de los papás, pero también me parece que se ha incrementado mucho en los últimos años los huérfanos del feminicidio, en donde desgraciadamente he tocado este tema en otras ocasiones, en donde nos dicen, las autoridades se encargan del feminicidio, pero no investigan o se les olvida, por decirlo de alguna manera, si era mamá o no esta mujer. Y muchas veces el feminicidio es cometido por la pareja de la mujer. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Y es todo un calvario para las familias poder recuperar a los niños. Sin duda alguna, también los huérfanos del feminicidio son un apartado importante dentro de la orfandad y estos apartados de los que hablábamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y fíjate que el tema de orfandad en nuestro país está poco visible. Has mencionado orfandad por feminicidio, porque los movimientos feministas han logrado incluso que exista un protocolo que no se cumple nuevamente, claro, desgraciadamente. Pero tenemos, solo por recordar también que tenemos orfandad por COVID-19, claro, de acuerdo a datos oficiales, pero las estimaciones que ha hecho Inglaterra, el Imperial College, habla de 220,000 hasta 300,000 si consideramos a los abuelos paternos y maternos que murieron en el COVID. Pero además agreguemos todos los huérfanos de la guerra, pues más de 400,000 personas asesinadas en estos años de guerra. Estamos hablando de más de 1 millón de niños y niñas que han estado o están en una condición de orfandad, que no solamente es el impacto emocional para su vida de perder a una persona vital como su padre o su madre, también es la situación jurídica de que no sabemos con quién están en términos de custodia legal, la posibilidad de ser inscritos a programas públicos, si es que tienen algún patrimonio. O sea, la afectación para su vida es enorme. Sí. Y de manera conservadora hablamos de 1 millón al menos. Sin duda alguna, siempre he dicho, hablar de números es complicado, pero usted recuerde que detrás de cada cifra hay una vida, una historia, un pequeñito que está sin su padre, sin su madre, tratando de entender lo que está ocurriendo muchas veces dentro de una institución, si bien le va de alguna manera. Mi querido Juan, yo como siempre te agradezco la oportunidad de platicar de estos temas. Ojalá que sirva para concientizar a la sociedad, meter presión para que las autoridades pasen de lo firmado a los hechos. Gracias de nueva cuenta. Fuerte abrazo nuevamente, gracias. Gracias. Oiga, siguiendo con estos temas, le cuento que en Nuevo León, luego de que el día de ayer se dio a conocer que 2 niños de 4 y 5 años se encontraban amarrados dentro de una vivienda ubicada en el municipio de Guadalupe, fueron rescatados por elementos del C4, el día de hoy el dueño del cuarto que rentaba la madre mencionó que aparentemente los pequeñitos siempre estaban encerrados en la habitación y que eran víctimas de constante maltrato por parte de la mujer y de su pareja, quienes son investigados ante el Ministerio Público por estos hechos. Cabe señalar que actualmente los niños se encuentran resguardados en el DIF Capullo. Y también recuerde que si usted es testigo de un maltrato hacia alguna infancia, de testigo, y si no denuncia, se convierte en cómplice. Cerrado, abrí la ventana y les dije que se acercaran. Y me dijeron los niños que no podían porque estaban amarrados. Dije, ¿cómo que están amarrados? Y luego me vine para el cuarto mío y le hablé al 911. 2 o 3 días atrás yo los vi golpeados. Hasta le dije, tú que les vuelves a pegar y vas a ver, te voy a hacer que te quiten los niños. La valentía de un vecino. Oiga, vea usted lo que ocurre en el Estado de México. Según especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, el 26.6% de las niñas y niños que tienen entre 1 y 4 años presentan un cierto grado de intoxicación por plomo. Estamos hablando de 281,172 menores de edad. Pero esta problemática no solo afecta a dicha entidad, pues a nivel nacional representa el 16.8% de las infancias en ese rango de edad. Estamos hablando de 1.4 millones de niños.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el plomo es de los 10 químicos más nocivos para la salud humana, al estar relacionado con los problemas de hipertensión y la muerte prematura. En el caso de las y los niños, se ha documentado su efecto neurotóxico, inhibiendo el desarrollo de su inteligencia y afectando incluso su comportamiento. Estamos ya muy cerca de que terminen las vacaciones y arranque un nuevo ciclo escolar. Le comento que esta tarde una jueza federal dio una nueva prórroga de 24 horas para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto acaten la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia el 25 de mayo, para que la impresión de los libros de texto de primaria del ciclo escolar 2023-2024 se realice conforme a los programas y planes que se han aprobado. Además, la juzgadora advirtió que de no acatar la resolución darán parte al Ministerio Público de la Federación. Cambiamos completamente de información. Deje contarle que vecinos del fraccionamiento Fuentes del Pedregal en Tizayuca, Hidalgo, han reportado que sus viviendas presentan múltiples grietas, pese a que fueron reconstruidas y entregadas hace apenas 2 meses. Guadalupe Trejo nos tiene la siguiente información. Cuando mi vecino de arriba lava, todo el agua se me transmina por la parte eléctrica. De la entrada hasta acá atrás, todo se transmina. Se me mojan muebles, se me mojan las cosas. Pues es parte eléctrica, puede ser un corto. Hace 2 meses, vecinos del fraccionamiento Fuentes del Pedregal, en Tizayuca, Hidalgo, recibieron viviendas que tuvieron que ser completamente reconstruidas por tener vicios de origen. A pesar de ser nuevas, otra vez presentan grietas tan grandes que permiten introducir objetos como unas tijeras. Sus ocupantes están preocupados. Aquí está la fisura en el piso y pues yo al querer lavarlo, trapear algo, todo el agua se le mete al vecino, obviamente todo se le gotea. Esta fisura es la misma que está pero del otro lado del baño. Entonces aquí pues ya, como vemos, ya está profunda, ya entra pues ahí todo el clavo. En 2017, las 18 casas dúplex fueron compradas a través de créditos Infonavit y pronto comenzaron a resquebrajarse. La constructora Conjunto Parnelli tardó 5 años en atender las quejas, demolerlas y reconstruirlas. Se realizó un estudio de suelo en el que se descartó algún riesgo, pero los vecinos les impusieron restricciones y hasta les entregaron un instructivo para usar la vivienda. Como comentaban mis vecinas, igual no podemos regar los pastos, no podemos meter acabados porque no aguantan las paredes, no podemos poner tinacos, y nos van a dar un instructivo donde sí podemos taladrar, donde no, y eso son muchas cosas que no. Los afectados demandan una solución definitiva. Reclaman al Infonavit que hasta que no se cumpla, no se contempla a Conjunto Parnelli como opción para que trabajadores ejerzan sus créditos de vivienda y exigen que se les deje de descontar la mensualidad de sus salarios hasta que los daños sean reparados. Desde Hidalgo, para Milenio Noticias, Guadalupe Trejo. Tiempo de hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más. Vámonos con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial al asegurar que están bloqueando todas las iniciativas del gobierno y por el contrario apoyan a la delincuencia organizada y de cuello blanco. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional consideró que por eso es necesario presentar una reforma para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular, pues de esta manera hay más escrutinio y vigilancia a su trabajo. ¿Qué hacer ante esto? Denunciarlo públicamente, actuar de manera legal, también hacer denuncias judiciales y buscar una solución de fondo que pienso puede ser el que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Hablando de los aspirantes del Frente, Xochitl Gálvez presentó 2 escritos a la Fiscalía General de la República para solicitar que se le dé acceso a la carpeta de investigación que hay en su contra y así dejar constancia que se encuentra en la mejor disposición de colaborar a constatar el dinero en sus cuentas. Indicó que uno de sus escritos está dirigido al titular de la dependencia, Alejandro Hertz Manero, y el otro para la fiscal del combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos. También reveló que presentará
otro, pero a la Fiscalía de la Ciudad de México. Me voy a presentar mis escritos para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, encantada lo informo. Por cierto, la declaración patrimonial no está completa está completa en el Senado, pero el Senado no la hace pública. Bueno, eso con el tema de la oposición. En el caso de los presidenciables de Morena y sus aliados, el día de hoy ya cumplieron su día 43 de 70 de recorridos por el país. Gaspar Vela nos cuenta lo que hicieron en este inicio de semana. El proceso interno de Morena continúa. Este lunes, el día 43 de 70, los aspirantes a la candidatura presidencial siguieron con los recorridos por todo el país. Marcelo Ebrard sabe que el tiempo se agota, por lo que soltó una de sus cartas fuertes, su plan de salud. Propone que todos los mexicanos tengan acceso al sistema de salud, digitalizar la información médica de la población, así como producir vacunas y medicamentos en el país. ¿Qué sigue? Ahí empecé. Sigue a hacer el siguiente nivel. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Insisto, Sistema Universal de Salud. Hoy tenemos, más o menos para que ustedes den una idea, que atender a 37 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso permanente a los servicios de salud. 5 veces la población de México en 1810. Adán Augusto López estuvo en Chicoloapan, Estado de México. Reiteró que los adultos mayores son la base del movimiento de transformación y que sin ellos, López Obrador no hubiera ganado la presidencia en el 2018. Los adultos mayores son la base de este movimiento. Sin los adultos mayores, posiblemente este movimiento no hubiera triunfado. Posiblemente Andrés Manuel no hubiera llegado a la presidencia. Ustedes lo acompañaron siempre, lo abrazaron siempre. El verde ecologista Manuel Velasco le puso sabor a la jornada. Desde Tampico, Tamaulipas, pidió al resto de las corcholatas dejar las quejas y lloriqueos. También les demandó respetar los acuerdos firmados desde el inicio del proceso. Pero de manera particular me dirijo a mis compañeros que están participando en la interna de la encuesta de Morena Verde Partido del Trabajo, a que dejen a un lado las quejas internas, entendamos que la lucha no es entre nosotros y que debemos de trabajar para salir fortalecidos de este proceso, para ganar el 2024, que es la prioridad. Y es muy importante que ya se dejen de quejas y de lloriqueos. En Zihuatanejo, Guerrero, Ricardo Monreal sostuvo que permanecerá en Morena, aunque no le favorezcan los resultados de la encuesta, que definirá el abanderado del partido. Yo firmé hace un mes y medio, antes de iniciar el proceso, me comprometí a respetar los resultados. Así es de que voy a mantenerme en Morena. No me voy a ir de Morena, y si la gente decide en estas 5 encuestas, voy a respetar su decisión. No tengo plan B hasta ahora, porque estoy empeñado totalmente en sacar este proceso lo mejor posible. Mientras que la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el petista Gerardo Fernández Noroña no tuvieron actividades públicas. Con información de reporteros y corresponsales, para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Bueno, pues así las actividades arrancando esta semana. Ya estaremos dando cuenta de lo que ocurre a lo largo de estos días. Déjele cuento. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, se presentó este lunes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para solicitar acceso a la carpeta de investigación abierta en su contra. En tanto, el líder de la bancada naranja acusó por ello una persecución en su contra por denunciar reiteradamente las campañas anticipadas y probable uso de recursos públicos de las llamadas corcholatas presidenciales, refiriéndose obviamente a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
En otra información, el director general de Fonatur, Javier Maya, aseguró que el Tren Maya será inaugurado el próximo 1 de diciembre en sus 1.500 kilómetros de circuito. En una entrevista con Milenio, reportó un avance global del 80% a 4 meses de su apertura. También se dijo seguro de conseguir que la obra que más importa en Palacio Nacional se entregue en tiempo y forma, algo que hace un par de años se veía difícil de lograr. El 100%. El 100% va a estar el circuito. Va a estar abierto ya en operaciones. Desde Escárcega hasta... Desde Palenque hasta Escárcega y viceversa. Ya van a estar operando los trenes y la operación va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa. No va a estar a cargo de Fonatur. Vamos nosotros a entregarles el proyecto a la Secretaría, a la empresa mayoritaria, Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ellos son los que van a estar encargados de todo, así como el aeropuerto Felipe Ángeles, pues también va a ser una parte de la Secretaría de la Defensa, el Tren Maya. Es tiempo de hacer una pausa, pero no se vaya, regresamos. Todavía tenemos más información, lo espero en unos segunditos. Nos vamos rápido con información internacional porque Carlos de Oliveira, administrador de propiedades de la finca Mar-a-Lago de Donald Trump, acudió a la corte estadounidense por cargos que lo acusan de conspirar con el expresidente republicano para ocultar imágenes de seguridad a los investigadores que indagan el acaparamiento de documentos clasificados de Oliveira. Fue agregado la semana pasada a la acusación con Trump, así como el asistente del expresidente Walt Nauta, por el caso federal que alega un complot para mantener ilegalmente documentos secretos en la propiedad de Palm Beach, allá en Florida. Por cierto, el día de hoy, el juez que preside la investigación de un gran jurado en Georgia sobre Donald Trump rechazó el intento del expresidente de apartar al fiscal que dirige la pesquisa y bloquear cualquier acusación derivada del caso, de este proceso. El magistrado Robert McBurney también denegó la petición de Trump de anular el informe de un gran jurado especial con recomendaciones sobre a quién acusar en relación con una campaña para anular los resultados de las elecciones de Georgia del 2020, cuando el ahora presidente Joe Biden ganó el estado por un muy estrecho margen. De nueva cuenta, una pausa, no se vaya, ya está Minela Taide con nosotros. Y ya lo vio usted, ya está aquí mi queridísima Minelia Taide. Pues nos va a platicar el día de cómo nos ha ido con los equipos mexicanos en la League Cup. Este torneo. ¿Cómo nos está yendo? Porque acá siempre es como la escuela 1 con la escuela 2. Pleito México-Estados Unidos. Rivalidad, Lili, muy buenas noches. A más no poder. Ya sabemos que los equipos mexicanos, sea selección mexicana, sean clubes, ¿no? Siempre le quieren ganar justamente a los equipos del país vecino. Ya es algo que traemos, ¿no? Entonces, obviamente, cada vez que haya enfrentamientos, pues lo que queremos justamente es hacer ese conteo y pues ganar. Vamos a ver rápidamente esta gráfica porque aquí te platico justamente. Nos ha ido bien, llevamos saldo positivo. Han sido pocos los partidos hasta el momento, pero han sido 10 triunfos justamente de los equipos de la Major League Soccer contra 12 triunfos de los equipos de la Liga MX y 4 empates en 2 jornadas que ya están apenas por concluir. En este momento está jugando justo el América frente a Columbus Crew. Va perdiendo, por cierto, el América 2 goles por 1. Bueno, Mindeli, gracias por estar con nosotros. Te dejo ya. A falta de unos minutitos, a falta de unos minutitos para que termine ya justamente este partido. 3-1 ya va Columbus Crew ganando el minuto 85. Menos, ¿no? Exactamente. Ya es menos, ya falta menos. Ya falta menos. El caballo que alcanza gana. Chivas juega a las 8 de la noche, ya también en unos minutos frente a Kansas City. Chivas que perdió su primer partido, pero bueno, así va en términos generales, justamente ganando la Liga MX en estos enfrentamientos, Lili. Este torneo que te platicaba, ¿no? Es un torneo en el que realmente se hablaba mucho del tema deportivo, de que obviamente hay que sacarle ventaja, ¿no? Decía el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, hay que sacarle ventaja deportiva, porque va a ser una buena plataforma, Sí, pero también sabemos que es un tema económico.
¿no? Ya lo explotó muy bien la selección mexicana. Ya sabemos que la mayoría de los partidos de selección son en Estados Unidos. Sabemos que por contrato tienen que jugar 5 duelos allá. Obviamente, pase lo que pase, el rival que sea, pero es un tema también económico, que sí efectivamente te ayuda a explotar mucho las fuerzas básicas, los torneos de menores, para sacar obviamente más jugadores, ¿no? Apoyar también a los equipos femeniles o selecciones femeniles. En el caso de selección, sí, pero te digo, al final es un tema económico que separa la liga aparte. O sea, tú estabas muy metida en la jornada 3. En cierto ritmo en tu liga nacional. Exacto. Y de repente, ¿y cuándo regresan? O sea, ¿cuánto falta para que acabe esto? Prácticamente un mes. Prácticamente es un mes para que regrese. O sea, son 3 jornadas las que vivimos de la apertura 2023. Nos vamos con este parón justamente por la Leagues Cup y regresamos ya prácticamente en un mes para jugar la jornada 4. Sí, te digo, es muy clavado este tema en el que sí se quiere experimentar. Es la primera vez que se hace, fíjate, con los 29 equipos de la Major League Soccer y los 18 equipos de la Liga Mexicana. Entonces, es un gran torneo, es la primera vez que se hace con esta magnitud. Oye, pero ellos están mandando así a jugadores... O sea, vamos a ver si unos partidos de nivel o están mandando a las fuerzas básicas de las fuerzas básicas de las fuerzas básicas. Está jugando lo mejor. Okay, bueno, eso por contrato, exactamente, por contrato. Lo que quiere es que el próximo año también se vuelva a hacer esta Leagues Cup y sobre todo que la gente realmente conecte. Es lo que te digo. O sea, al final sabemos que los estadios van a estar llenos para ver a equipos como América, como Chivas, como Cruz Azul, efectivamente, y que es un tema que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos obviamente quieren volver a sentirse como en su país y el fútbol es uno de los deportes predilectos para todos ellos, ¿no? Sí, claro, ya tienes asegurado que voy a ver a mi selección. Exacto. Pero sí es como mucho más complicado ver a mi equipo. Exacto. ¿Sabes? Entonces ya con esto es una bocanada de nacionalismo para quienes extrañan su país y pues bueno. Y qué más que enfrentamientos contra equipos de Estados Unidos, ¿no? Ahí obviamente te pica muchísimo más el orgullo, es decir, a ver, quiero que el América, ¿cómo el América va a perder frente a Columbus? Oye, y si pierde ahorita ya está... No, América ganó su primer partido, goleó 4-0, entonces al final tiene ahí ese respiro. Son, fíjate, 15 equipos, 15 grupos, de 3 equipos. Y pasan los 2 primeros del grupo, es decir, solamente ahora entiendo por qué dura tanto. Solamente queda uno eliminado. Okay. Vamos a los 16avos de final. No me eches la sal, miren, vas a eliminar a la América. No. Mira, pues muchísimas gracias. Ahí está esta polémica liga, pues usted decide, véalo o no. Recuerda que esta semana lo vamos a estar acompañando a las 7 de la noche. A nombre del titular Pedro Gamboa, le doy las gracias y lo veo mañana.